comenzar. De los que dicen nuestros hermanos separados, de hecho, a eso vino al mundo, a darnos. Hola, muy buenas tardes, bendiciones a cada uno de ustedes. Y voy a compartir con ustedes un tema que para mí me gusta mucho y para mí es muy importante saber sobre este tema. Les voy a hablar sobre la iglesia católica, ya que por muchas partes nos han estado atacando sobre la enseñanza dentro de la iglesia. No, a veces los mismos católicos no sabemos qué quiere decir la palabra iglesia, a veces no sabemos defendernos, no leemos las escrituras y es bien importante leer las sagradas escrituras, escudriñarlas. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué en 1 Corintios 15:8. Les pido una disculpa porque me voy a tardar un poquito en estar buscando las citas bíblicas, pero bueno, se las voy a leer. 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Dice así, San Pablo. Dice, y se me apareció también a mí, iba a decir el aborto, el último de todos. ¿De quién estamos hablando? De Pablo. ¿Quién se le apareció? Jesús. Jesús se le apareció a Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo estaba persiguiendo la iglesia. Pedro estaba atacando, tenía la orden, la autorización para matar a todo creyente de Jesús, de Cristo. Dice Pablo, y se me apareció también a mí, iba a decir al aborto, el último de todos. Y si no nos ponemos a estudiar, fíjense lo que dice en ese mismo capítulo, pero en el versículo 18. Y para decirlo sin rodeos, los que se durmieron en Cristo están totalmente perdidos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si no, hermanos, si tú no te pones a leer las Sagradas Escrituras, estás totalmente derrotado. ¿Por qué? Porque no te vas a saber defender y no vas a conocer las Sagradas Escrituras. Dicen la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Si no tenemos la verdad, si no la conocemos, estamos totalmente perdidos. Dice también en 1 Corintios, no, es la que ya leí, donde dice Jesús. Ahora vamos a ver en 1 Timoteo 3, capítulo 3, versículo 15. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así, pero si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se las repito nuevamente, si me demoro, para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Si tú no conoces la base, el fundamento de la iglesia católica en el que estamos sostenidos nosotros los bautizados creyentes, entonces, si tú no tienes estas bases, estos fundamentos, este conocimiento, te van a llegar y te van a engañar, vas a ser fácilmente confundido. Jesús fundó la iglesia y que es base y fundamento de la verdad. En Efesios 2:12, vamos ahora hasta Efesios 2:12. Me va a tardar un poquito porque para buscar las citas bíblicas estoy media lenta. Pero es bien importante leer las Sagradas Escrituras. Efesios 2:12. Dice así, en aquel tiempo
no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en ese mundo sin esperanza y sin Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Entonces vino, fundó su iglesia, nos dio salvación dentro de la iglesia, que ahorita les voy a dar la cita bíblica donde habla de esto. Nos dio la esperanza y es una iglesia de vivos, donde se habla de la verdad. ¿Qué es la iglesia? Es una congregación de personas. ¿Y qué es lo que Jesús hizo? Congregó. ¿Cómo inició la iglesia? Congregando. Mandó predicar su evangelio. Nos atacan diciendo, y no solamente los protestantes, ahora también los católicos. Dice, mentira decir que Cristo no fundó ninguna iglesia, cuando Cristo fundó una sola iglesia católica. Otra mentira que dicen dentro de la iglesia también, lastimosamente, dice, ninguna iglesia, ninguna religión salva. Entonces, si ninguna iglesia salva, ¿por qué no nos dejan tranquilos viviendo nuestra fe? Así como también inventan que la iglesia católica es la gran prostituta, la gran ramera, etc. Un montón de cosas que dicen sobre la iglesia católica. Dicen algunos, todas las iglesias son iguales, así cambian las escrituras, los que no conocen las escrituras. Dicen que no es necesario el bautismo en los niños, cambian las escrituras. Dicen que no hay salvación dentro de la iglesia, cambian las escrituras, porque las escrituras dicen todo lo contrario. En la palabra de Dios habla de la Eucaristía, que es la salvación de nosotros de fuera de la iglesia, y algunos católicos dicen mentira, no necesitas de la Eucaristía y no van a misa, no se confiesan, porque se confiesan directamente con Dios, dicen ellos. Esa es palabra de Satanás. Palabra de Dios dice, acércate a los sacerdotes, confiésate todo lo que ates, le dijo a los sacerdotes. Aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra de Dios. Dice también otro error que dicen, cualquiera es hermano, cualquiera te forma la iglesia. Tampoco. La iglesia la formamos todos los bautizados. Todos los que estamos dentro de la iglesia somos bautizados. Eso fue mandato de Dios. Vamos a ver Marcos capítulo 3, versículo 13. Mateo. Marcos capítulo 3, versículo 13, dice así. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice, Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso. No es de que yo diga, ay, es que Yahvé o Dios me dijo que yo les dijera, que yo formara mi iglesia. No, Jesús formó la iglesia. ¿Y qué hizo primero? Llamó a los que él quiso, dice su palabra. Y así se empezó a congregar. Así empezó Dios a instituir su iglesia. Entonces, primero, ¿qué hizo? Llamó, de entre tanta gente que había, llamó a 12, a los que él quiso. ¿Qué hizo después? Dice la palabra de Dios en Mateo 3:13, instituyó, fundó. Con esos 12 discípulos se congregaron. Así comenzó la iglesia que Cristo mismo fundó. Así tiene coincidencia, y así mismo fueron las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob. Israel, el pueblo antiguo de Dios, eran los judíos. ¿Qué se ocupaba para integrarse a la iglesia judía? ¿Cómo era antes, que no había bautismo?
se circuncidaban para formar parte ¿de qué? De su iglesia, de la iglesia judía. Para poder ser parte de la iglesia, tenían que ser circuncidados. Nosotros, como iglesia católica, ¿qué tenemos que hacer para ser parte de la iglesia? Ser bautizados. En el Nuevo Testamento, en esta iglesia, inició Jesús con los 12 apóstoles. ¿Y qué hizo? Los mandó a predicar. No cualquier persona debe de predicar. Si tú no conoces las Sagradas Escrituras, si no conoces las enseñanzas que los apóstoles nos dejaron, entonces mejor no prediques porque vas a decir muchos disparates. En Mateo 28, Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice así: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo, no nada más lo que nos convenga, todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que Jesús hace a sus discípulos? ¿Cuál es el mandato? Vayan y prediquen. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo nos hacemos parte de la iglesia. Una sola iglesia, no fundó muchas, una sola iglesia. Y enséñanles a cumplir, no lo que se nos pegue en gana, no lo que hagamos para que sintamos bonito, para vivir en nuestro confort, no. Dice, vayan y enseñen lo que yo les he enseñado, para que eso, dentro de la iglesia, nos conforte, nos haga crecer en la fe, dice la iglesia. Por eso es importante permanecer dentro de la iglesia, junto con las enseñanzas que Él nos dejó con los apóstoles, que Cristo mismo fundó. Entonces, primero, el mandato que Dios dio a sus apóstoles es bautizar. Ser bautizado. Segundo, enseñar lo que Cristo nos ha enseñado, no lo que se nos pegue en gana, no. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a ver, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Dice, las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo, así también Cristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Más adelante dice, así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Palabra de Dios. Así o más claro, para permanecer dentro de la iglesia, tenemos que ser bautizados. Nos tienen que enseñar y tenemos que aprender a leer, a devorarnos, a escudriñar las Sagradas Escrituras para que no nos confundan, para que no nos engañen. Dice, es un solo cuerpo, así como nuestro cuerpo tiene manos, tiene ojos, oídos, boca, nariz, tiene pies. Cada órgano tiene su función dentro del cuerpo, estar unidos en el cuerpo. Si estamos fuera del cuerpo, esa parte que quedó fuera del cuerpo muere, perece. ¿Qué debemos de hacer? Permanecer dentro de la iglesia para no morir, para no ser confundidos, para no
ser engañados. Claro, antes que comenzara De los que dicen nuestros hermanos separados, estaba, de hecho, a eso vino al mundo, a darnos